Del apóstol Pablo a los tesalonicenses, al final del capítulo 3. Hemos estado mirando a esta carta ya por varias semanas, si no un par de meses creo. A mí se me pasa el tiempo que pasamos en cada una de las cartas. Pero hemos estado mirando en este capítulo a lo que hemos visto como el tema de crecimiento cristiano. A lo que hemos visto en este pasaje como el tema de crecimiento cristiano. Hemos dicho varias cosas ya en los últimos 2 domingos acerca del crecimiento cristiano. Es la voluntad de Dios que el cristiano, el creyente, nace de nuevo por el poder del Espíritu y su palabra. Somos regenerados y comienza toda la trayectoria, el camino de crecer, de madurar, lo cual le llamamos el camino de santificación progresiva. Hemos dicho varias cosas al respecto, los referimos a los 2 mensajes anteriores en YouTube para que los que no lo han oído puedan ponerse al día. Pero hoy particularmente traemos la tesis de que el crecimiento cristiano es últimamente un proyecto escatológico de santificación a la gloria. Vamos a decir eso otra vez. Traemos la premisa hoy, con los versículos que vamos a leer y pasajes, que el crecimiento cristiano es un proyecto escatológico, que debemos tener un enfoque hacia el fin. ¿Qué quiere decir escatológico? Lo que tiene que ver con el fin, con la culminación de todas las cosas. El crecimiento cristiano nos debe llevar a un enfoque hacia el fin, ya que la santificación a glorificación en Cristo es el final, el propósito y la culminación de nuestra salvación. Con eso en mente, leamos 1 de Tesalonicenses 2, comenzando en el 12 y avanzando al 14. Dice así su palabra. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esta es la palabra de Cristo. Hermanos, lo primero que queremos señalar aquí es cómo el apóstol Pablo conecta esta vida de crecer y abundar con la segunda venida del Señor. Si se fijan la conexión que hay entre los versículos 12 y 13, se nos dice, se nos exhorta, se nos llama a abundar más y más en amor, los unos para con los otros. Y en el versículo 13 nos dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, hay algo que Dios está haciendo con nuestro crecimiento, madurez y perfeccionamiento cristiano. Número 1, hermanos, voy a pedirle que las conversaciones y los movimientos puedan cesar ahora, a menos que haya alguien que necesite alguna ayuda, dirigirse a algún lado. Ahí están los diáconos al final. Pero cesemos las conversaciones ahora, por favor. Gracias. Lo primero que queremos observar, hermanos, es que el Señor quiere establecer una comunidad
donde la verdadera justicia y amor sea establecida. Vemos que este crecimiento cristiano, como el apóstol Pablo lo describe aquí, utiliza varias formas y palabras para referirse a él. Nos habla en términos de santidad, nos habla en términos de ser irreprensible, nos habla en términos de agradar al Señor más y más. Pero decíamos la semana pasada que la sustancia de este crecimiento es el amor cristiano. No el amor que al cual el mundo también hace referencia y llama y constantemente está en sus lenguas y en sus conversaciones. Y el amor cristiano es definido por la ley de Dios. Dice la palabra, dice el mismo apóstol Pablo a los romanos, que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué está tratando, qué busca y qué va a conseguir Dios con el crecimiento progresivo y madurez de los cristianos hasta el día final? Número uno, establecer una comunidad donde el verdadero amor y la justicia reinen. Construir una ciudad de verdadero amor y justicia. Esto es, hermanos, de alguna manera, si ustedes se fijan, lo que la humanidad ha estado persiguiendo. La humanidad ha estado tratando de crear comunidades de amor y de justicia. Solo tenemos que escuchar la cultura, las canciones, los poemas, las películas y darnos cuenta que la humanidad está enfrascada en buscar amor y en establecer un mundo como ellos lo conciben de justicia. Lo vemos en el registro bíblico. En el registro bíblico vemos que cuando Adán y Eva experimentan la caída, inmediatamente tratan de resolver su problema. Tratan de resolver su problema cubriendo su vergüenza. ¿Se fijan? Ellos quieren cubrir vergüenza. Podemos decir que ahí hay un indicio de un hombre que está tratando de buscar y de establecer algo que es bueno. Se dan cuenta que hay algo malo que ha sucedido a Adán y Eva e inmediatamente dice que confeccionan con sus manos, con sus obras, comienzan a construir. Hermanos, la vida de santificación del creyente es una vida de edificación, de una construcción. Es una vida de una construcción de un templo, de un santuario. ¿Y cuál es la idea de templo y santuario? En la Biblia es donde el pueblo vive en una sociedad, en una comunidad, y vive con, delante, a través de y para Dios. La idea de templo y de tabernáculo en la Biblia es el tabernáculo de Dios con los hombres. El hombre, el cielo, conviviendo con su creación. Esta es la gloria de Dios que la Biblia promete llenará toda la tierra. Que Dios va a morar con el hombre. Cuando Dios creó, su propósito era precisamente la escatología. ¿Qué cosa es escatología? El final. Dios creó con el final en mente. Dios no crea de una manera, ¿verdad?, random, de una manera allí desorganizada, a ver qué pasa. A veces como nosotros va y trabajamos, aunque nosotros creado imagen y semejanza de Dios, si se fijan, también obramos con proyectos en mente. Cuando nos disponemos a hacer algo, usualmente tenemos el final en mente de lo que queremos lograr. ¿Por qué? Porque somos seres pensantes, racionales, creados imagen y semejanza de Dios. Pues ese final, eso que la Biblia llama escatón. Y hermanos, el comienzo es final. En otras palabras, el comienzo de la Biblia, el Génesis, Dios se dispone a establecer el final. ¿Qué es establecer el final? A establecer su reino, a construir su tabernáculo en la creación a través del hombre. ¿Y qué involucraba esto? A través de la justicia original,
enfrentar a Satanás en aquella probatoria del jardín, vencerle, expulsarle y poder procrear hijos conforme a la imagen de Dios, confirmados en esa justicia eterna, y entrar en un proyecto de construcción gloriosa donde Dios, viviendo con su criatura, recibe la honra, la gloria, y su creación el beneficio del Dios glorioso. Los hombres fuimos creados para una gloria de construcción, de edificación. Interesantemente, Adán y Eva, y a propósito, esta gloria, esta construcción, no pierdan de vista este punto, tiene que ver con justicia. Tiene que ver con aquello que está bien. Tenemos un sentido del bien y del mal. Y precisamente ese sentido de bien y mal que en una forma básica el hombre aún natural tiene en su conciencia, el Señor entonces la despierta, la ilumina, la encamina, la orienta de una manera particular, específica y en gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de justicia. ¿Qué hicieron los hombres desde el principio? Se pusieron a construir. Adán y Eva construyeron hojas de higuera para taparse, para tratar de arreglar algo que estaba mal. Inmediatamente vemos el registro bíblico. Los hombres de la antigüedad, dice que eran hombres de fuerza, de hazañas, aquellos héroes antiguos. Y dice que fueron hombres que construyeron ciudades, que desarrollaron tecnología, que avanzaron en la sociedad. Ciertamente, por un lado, vemos los avances de estos hombres, sus construcciones, sus producciones culturales, pero por el otro lado, vemos la gran tragedia de la humanidad caída. Y es que en ese registro de Génesis vemos que esto desembocó en la construcción de construcciones, que fue la Torre de Babel, donde allí los hombres se unieron con todos sus talentos, con todas sus ideas de avance, de progreso, con todas sus propias ideas de justicia, con todas sus propias fuerzas y obras para erigir un monumento de gloria. Pero gloria, ¿a quién? Al mismo hombre. Y allí escuchamos la historia de Babel, donde Dios vino y confundió las lenguas y este proyecto comunitario de construcción del hombre. Y no solo en el registro bíblico, sino como decíamos en los artefactos culturales de nuestras vidas. Tomemos las canciones, por ejemplo. Me viene a la mente la canción de John Lennon, ¿recuerdan? Imagine all the people living their lives in peace. Imagínense a todas las personas viviendo sus vidas en paz. Casi pareciera que es una canción cristiana. Casi pareciera que aborda temas cristianos. Paz, justicia, comunión, etcétera, etcétera. Pero nos damos cuenta que es una paz, es una justicia, es una concepción de comunidad a la manera del hombre sin Dios, como continúa diciendo la canción. Hermanos, el crecimiento cristiano es el proyecto escatológico de Dios de demostrar al mundo, a los adversarios y a los enemigos que la ciudad de paz, la ciudad de comunión, la ciudad de justicia y la ciudad de verdadero amor es la ciudad que Él crea. Es la ciudad de Dios, the city of God, o como la Biblia la llama, la Nueva Jerusalén, de la cual la antigua en el Antiguo Testamento era un prototipo y un modelo. Pero ¿qué escuchamos en los patriarcas? En aquella Abraham, que él buscaba una ciudad no de este mundo, sino una ciudad creada por Dios, cuyo arquitecto y fundamento es Dios mismo. Los hombres de fe en la antigüedad comenzaron a anticipar y a buscar la obra de Dios, la construcción de Dios, la edificación de Dios en gloria, que solo Dios puede traernos a una habitación y a una comunidad
donde por razón de su persona, de su obra, pueda reinar el amor y la justicia. Hermanos, si podemos comenzar a conceptualizar nuestro crecimiento cristiano con ese panorama amplio, esta es la obra de Dios para establecer la ciudad de Dios, la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Vayamos un momento allá a Apocalipsis capítulo 21 y escuchamos lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 21 escuchamos lo siguiente, comenzando en el versículo 1. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cielo y tierra, ¿verdad? Cielo y tierra nueva. Porque la esperanza del creyente no es el elevarnos a regiones espirituales abstractas, etéreas, ¿verdad? Sin cuerpo. Ustedes oyen en el ambiente cultural espiritual de hoy hablar de las energías, hablar de las vibraciones, hablar de los fluidos, hablar de la conciencia universal, hablar del mundo como Dios, del universo como Dios. Hermanos, si el universo, la energía, la materia y los fluidos es Dios, entonces Dios está muerto. Pero Dios es personal. Dios es uno en tres personas. Y Dios se ha revelado a nosotros en la persona de Jesucristo. Dios nos creó con un cuerpo a su imagen y semejanza y espíritu. Dios nos creó para habitar una creación material, física, corporal. Y el Señor la va a restaurar. La única esperanza, y vamos a hablar de eso la semana que viene, un anticipo, la única esperanza de continuidad histórica es la fe cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Todas las demás espiritualidades son extrañas, son ajenas, son foráneas, son contrarias a la humanidad. ¿A usted le gustaría convertirse en una energía? ¿A usted le gustaría convertirse en un fluido? ¿A usted le gustaría ser absorbido algún tipo de energía o de conciencia universal? Si somos sinceros, a mí me gustaría continuar en mi cuerpo, comiendo, bebiendo, riéndome, hablando, compartiendo, sirviendo, amando, siendo amado y siendo conocido. Y esa es la esperanza del creyente. Una continuidad histórica real a la historia de la humanidad. Lo que nuestro Dios sabio, omnipotente y omnisciente ha prometido y está obrando. Por lo tanto, regocijémonos, cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva. Todos anhelamos ese lugar, ¿verdad? Ese lugar. Algunos quizás es un jardín, para otros es un lugar en la playa, ¿verdad? Y nos escapamos, para otros una montaña, etcétera. ¿Y qué es lo que estamos diciendo cuando buscamos un lugar? Que buscamos paz, que buscamos seguridad, que buscamos un lugar donde podamos estar libres de alarmas, de asaltos, que podamos descansar, que podamos esparcirnos, que podamos trabajar en paz. ¿Verdad que sí? Hermanos, ese lugar es cielos nuevos y tierra nueva. Es nuestra esperanza escatológica y final. Mientras estemos en este mundo, Dios ciertamente nos da lugares así que son señales de lo porvenir. Son anticipos y dones y regalos de la bondad divina. Así que disfrútenla. Esa es la palabra, que Dios nos los da todo para disfrutarlo, ¿verdad? En buena conciencia y darle gracias a Él por sus buenos dones. Pero esperamos un lugar, cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, vean la particularidad de este lugar. Porque un lugar es solo tan bueno como las personas que lo habiten. ¿Sí o no? Ustedes cuando hablan de real estate, de lugares, empiezan enseguida a decir, ¿quién vive allí? ¿Cómo está compuesta esa comunidad?
Es la realidad, ¿verdad? Es la realidad. Pensamos a qué lugar me voy a mudar. ¿Quiénes son sus habitantes? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuál es la sociedad que existe en ese lugar? Nuestro Dios nos hizo para sociedad. Para sociedad. Por lo tanto, mira lo que vemos en el versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. ¿Cuál es la idea de ciudad? Asociación, comunión, comunidad de hombres. En este caso de hombres redimidos. Asociación, comunión, organización de hombres y mujeres redimidos, con los cuales Dios mora. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Se le llama la nueva Jerusalén. Si hay una nueva Jerusalén es porque hay una vieja Jerusalén. Y la vieja Jerusalén es esa antigua ciudad donde sucedieron todos los hechos, ¿verdad?, de la historia en su progreso histórico redentivo a través del pueblo de Israel hacia Cristo Jesús, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Nuestra esperanza escatológica ahora es esta nueva ciudad. No es los Estados Unidos de América. Hermano, tengo noticias para ustedes. Dios está comenzándonos a ayudar a crecer. ¿Cómo, pastor? Trayendo a los Estados Unidos de América a la ruina. ¿Para dónde vamos a ir? Para la ciudad celestial, para la nueva Jerusalén, para nuestra herencia eterna, porque ahí siempre debió estar nuestro corazón. Esto es crecimiento cristiano con un enfoque escatológico, que es un enfoque cristiano, cristocéntrico. Dios nos ha redimido para esa ciudad, para esa sociedad, para esa organización dispuesta. Ahora vean, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dispuesta, en inglés dice, la palabra en inglés prepared. Prepare like a bride. Preparada como una novia. Yo no sé usted, pero he estado en muchas bodas. Nosotros los hombres no somos participantes de ese momento, pero sí a veces pasamos por un pasillito y hay una puerta media abierta y vemos allí a una mujer vestida de blanco y a muchas otras damas, ¿verdad?, asistiéndole, preparándola, beautificándola, si se puede decir así, beautifying her, poniéndola hermosa para presentarla al novio y a su futuro esposo. Hermanos, eso es exactamente lo que Dios está haciendo con su novia. Este es el enfoque escatológico del crecimiento cristiano. Dios te está preparando para su encuentro final y para desposarte, vivir contigo en la culminación de esta relación, en la consumación de la historia, por siempre y para siempre con nuestro esposo. Este es el desemboque y culminación final del crecimiento cristiano. Hermanos, la santificación no es un proyecto personal, individual, del cual yo me enorgullezco para poner otra estrella allí en mis hombros de madurez y de cuán buen y fuerte cristiano yo soy. La madurez y el crecimiento en santificación es un cuerpo que Dios está preparando para morar con Él y para su encuentro en una ciudad, en una nueva comunión y organización de personas redimidas, donde Cristo es el centro y es el todo y en todos. Dios nos está preparando para Él. Este es el enfoque escatológico de nuestro crecimiento cristiano o nuestro crecimiento en santificación, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Alguien puede decir, pero pastor, ya nosotros estamos listos para recibirlo. Sí y no.
¿Qué quiere decir eso? Lo que vamos a ver, hermanos, el próximo punto de nuestro mensaje es, como dice allá en ese último versículo 13 de 2 de Tesalonicenses 3, que el Señor nos está y nos quiere preservar en, dice, irreprensibles para el día de su venida. Esta irreprensibilidad, número uno, es nuestra posición en Cristo Jesús. Que somos irreprensibles, que quiere decir que no se nos puede acusar. Que no se nos puede acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Romanos capítulo 8. ¿Quién traerá un cargo contra los escogidos de Dios? Cristo murió, aún más es el que resucitó, que nos ha justificado, el que nos ha santificado de una manera posicional, de una vez y para siempre, nos ha absuelto, ha quitado los cargos, nos ha declarado justos y santos en su presencia en la persona de Cristo, aunque nosotros no lo somos en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos pecado, que llevamos corrupción, que la carne todavía está en nuestros miembros, que caemos, que pecamos, que luchamos, que tenemos todavía el arrastre de este cuerpo mortal y del pecado que mora en él. Sin embargo, el Señor, que así en la obra de justificación nos ha declarado irreprensibles, escuchen pueblo, es el Señor que está obrando irreprensibilidad diariamente para el último día en la vida de su pueblo. Es el Señor que nos ha preparado sin mancha para recibir al novio. Es el Señor que también en la vida personal y práctica de esa posición que ya tenemos en Cristo Jesús está cubriéndonos, está beautificándonos, está haciéndonos hermosos en este camino de la santificación hacia el día final. Y vamos a ver algunos de sus propósitos con esto, pero el primero que estamos viendo es que Él está creando para manifestación de su reino y alabanza de su gloria, ese tipo de ciudad. Ese tipo de ciudad no es los Estados Unidos de América, ni es Cuba, ni es la China, ni es Australia, ni es Rusia, pero está en todos los lugares. Esa ciudad bella, hermosa, que Dios está preparando, beautificando, vistiendo, porque ya la declaró así en la persona de su Hijo y en unión a Él por gracia a través de la fe. Es la misma ciudad que Dios está obrando para mostrar, para presentar al mundo, para vindicar la gloria de su reino en la vida de sus santos. En la ciudad celestial, donde mora la justicia. Vayamos a otro pasaje. Vayamos a 2 de Pedro. Allá en 2 de Pedro capítulo 13 escuchamos lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 13 escuchamos lo siguiente. Pedro al final de esta carta nos habla del final de este mundo, de este presente siglo. A propósito, la historia bíblica, escuchen, la historia bíblica y de la redención, esto es para los estudiantes de escatología, tiene que ser dividida en dos partes: el presente siglo malo y el siglo venidero. Cuando usted vaya a usar los detalles, no estamos ahora en los detalles de la escatología, pero cuando usted vaya a los detalles de la escatología va a tener que trazar una línea y poner en un lado presente siglo malo y poner las características, los eventos, la naturaleza, el tipo de vida en ese presente siglo malo y nosotros en él. Es lo que han dicho muchos teólogos, el ya, pero todavía no. Que ciertamente ya ha venido un principio del reino. Ya hay un avance, ya hay un establecimiento. Ya hay unas primicias, ya hay un desarrollo, ciertamente, pero todavía no. Todavía no es el final.
Después en la otra línea tenemos el siglo venidero. ¿Y cuáles son las cosas que encajan en el siglo venidero? Pues esta línea Pedro la está trazando aquí. Y esta línea que Pedro traza con la venida del Señor nos lleva al fin de este mundo. ¿Y cómo nos lleva al fin de este mundo? Es decir, siglo presente, este mundo. Siglo venidero, nueva creación. No puede haber combinación de antigua creación y nueva a la misma vez. La Biblia no conoce eso. Hay siglo presente malo, antigua creación que va desgastándose y que llega a un final, y hay siglo venidero, que es nueva creación. ¿Qué es lo que trae esta nueva creación? El fin de este siglo, la venida del Señor y su juicio sobre este mundo, donde a la misma vez viene la resurrección, el arrebatamiento y la aparición de esta novia vestida, preparada para entrar en la ciudad celestial. Ahora vean como Pedro lo describe. Dice así, versículo 12 de 2 de Pedro 3. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Les pregunto, iglesia, ¿estamos esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Esta es la actitud de la iglesia. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. ¿Qué va a suceder en ese día? En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Hermanos, este mundo no se va a acabar hasta el día en que Dios quiera que se acabe. Es interesante oír a los hombres de este siglo presente malo, y sobre todo en esta sociedad hoy, hablar y advertir que el mundo se acaba en 5 o 10 años. Que se acaba el mundo, la civilización, el mundo, viene un cataclismo como lo conocemos, el mundo se acaba. Y lo interesante es que ellos predicen que el mundo se acaba porque ellos también formulan y aseguran que ellos lo pueden salvar. Y el hombre no puede ni acabar el mundo ni salvarlo. Ni acabar el mundo ni salvarlo. El mundo lo acaba Dios y lo salva Dios. Esto no quiere decir que seamos buenos administradores de la creación, de las cosas que Dios nos da, ciudadanos responsables en este mundo. Pero pueblo de Dios, usted va a oír voces estridentes que se van a levantar diciendo paz y seguridad. Lo vamos a ver en esta carta. ¿Por qué paz y seguridad? Porque hay un problema, va a haber una crisis, va a haber urgencia. ¿Urgencia de qué? De falta de paz y de inseguridad. El virus ha sido una de ellas. Y el hombre que quiere construir conforme a su gloria, el hombre que quiere construir conforme a su tecnología, a su ciencia, que irá en aumento, mas el amor se enfriaría, traerá soluciones y le dirá al mundo paz y seguridad. Estemos atentos a estas voces. Y le dirá, si no hacemos esto, no puede haber en el mundo paz y seguridad. ¿Ok? Si no seguimos este curso, no puede haber en el mundo, se acaba el mundo. Recuerden esto, el mundo no lo puede acabar el hombre. Y la paz y seguridad final y última tampoco viene de la mano del hombre. Aquellos que están en busca de una seguridad absoluta con el asunto de este virus viven en un mundo de fantasía. Aquellos que están en busca de un lugar de paz y seguridad en este mundo de alarma, de asalto, de enfermedad, de situaciones, viven en una ilusión de fantasía. En el mundo tendréis aflicción. Es el aseguramiento de nuestro Señor. Mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor es el vencedor y Él lo va a mostrar. Él va a terminar el mundo y Él lo va a recrear.
¿Y qué clase de mundo será este? Mira lo que dice en el versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. He ahí, hermanos, en los cuales mora la justicia. He ahí nuestra esperanza, nuestro anhelo, nuestro clamor, nuestro crecimiento cristiano. No es simplemente un mero trabajo personal, de desarrollo personal, de metas personales, de crecimiento personal, moral, terapéutico, etcétera, o espiritual, o para lucirme en el mundo. El crecimiento y la verdadera madurez cristiana es aquella que se desarrolla en la visión de aquel que espera y que crece en la dirección de ser preparado y recibir cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Hermanos, si no solo el Señor está, como decíamos, preparando este lugar y esta ciudad, pero lo está haciendo también individual y corporalmente en su cuerpo. Por eso es que volviendo allí a 1 de Tesalonicenses 3, escuchamos en el 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Lo tenemos al final de esta carta también, en el versículo 23 dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La visión del cristiano y la madurez cristiano es el deseo, la esperanza de una santificación completa, que ha empezado ahora, pero nunca termina aquí. Pero el cristiano la anhela, la espera, la busca y la desea. Por esto es que gemimos, como veíamos en pasajes anteriores allá en Romanos. Gemimos. ¿Por qué? Porque quisiéramos ser revestidos. Allá en los Corintios, no desnudos, sino revestidos. Quisiéramos ser edificados. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos. Esta es resurrección y nueva comunión en la Jerusalén celestial. Es la esperanza del creyente en nuestra esperanza de glorificación que ha comenzado ahora. Dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué se trata esto, hermanos? Ciertamente de una manera muy plana y llana. Es el versículo 1 del capítulo 4. ¿De qué se trata crecer en esta irreprensibilidad personal y práctica? Personal y práctica. Versículo 1 del 4 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros. El apóstol Pablo siempre se ponía de ejemplo. Es un gran peso y una gran responsabilidad el ponernos de ejemplo, pero somos llamados a eso. Somos llamados a ser modelos, luminarias, luces en un mundo perverso. Somos llamados a ser irreprensibles en un mundo de perversidad y de maldad. El mismo apóstol Pablo decía, y le decía a los corintios cuando le acusaban: mi conciencia está limpia. Él no estaba hablando simplemente de la justificación. No. Él estaba hablando que en su vida práctica personal de interacción y relación con los corintios, él decía: ¿de qué me acusan? ¿Cuál es el cargo que traen contra mí? Yo no veo nada, aunque lo dejo al final al juicio de Dios. Así sometemos todas las cosas, ¿verdad? Final a consideración al Señor. Pero lo que quiero destacar aquí, hermanos, es la visión y mente del creyente como alguien que persigue, busca y crece en un camino de irreprensibilidad en santidad. De ser hallados irreprensibles
en santidad. ¿Qué quiere decir esto? En un camino de conducirnos prácticamente agradando más y más a nuestro Señor. Más y más a nuestro Señor. Apóstol Pedro también, si volvemos allá y nos apoyamos en él, vayamos a segunda de Pedro. Allá en segunda de Pedro nos dice lo siguiente. En segunda de Pedro capítulo 1 escuchamos de Pedro. Segunda de Pedro 1 versículos 10 y 11 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿De qué se nos está hablando aquí? Del fruto del Espíritu. Otra manera de decir el crecimiento en madurez, el crecimiento cristiano, como luce, es el fruto del Espíritu. No estamos hablando ahora de la metodología, ¿verdad? Sabemos que la metodología es el evangelio, el oír de fe y su palabra. Ciertamente. Estamos hablando ahora cómo luce, qué es lo que sucede en la vida del creyente. Y fíjense qué interesante, una vez más el apóstol Pedro también lo conecta con el día final, diciéndonos: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amplia y generosa entrada. El camino que Dios ha señalado para el creyente para entrar en el cielo es un camino de santificación en los frutos del Espíritu, en una vida que va creciendo y buscando irreprensibilidad delante de los hombres, en la santidad del Señor. Y esta es la manera de entrar en el cielo, con una entrada amplia y gloriosa. Yo sé que mientras hablo esto, algunos adentro dicen: oh wow, se sienten pequeños, como yo, delante de este gran llamado y vocación santa. Ciertamente, pero una vez más recuerdan que les he dicho: aunque nosotros nos sintamos así, fiel es Dios, Él lo hará. Y Él está haciendo esta obra en nuestras vidas. Y vean ahora algunas características en este presente siglo malo, hacia el final de esta vida de irreprensibilidad en santidad. Un par de pasajes más y terminamos. En Primera de Pedro capítulo 4 escuchamos lo siguiente. Primera de Pedro 4, amados, versículo 12: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas? En dirección al final nos va a probar. Cristiano, vas a ser probado en tu fe, en tu confianza, en tu dependencia del Señor, en tu caminar hacia el fin. Porque Dios va a hacer algo a través y en medio de esta prueba con su pueblo. Dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria. Qué interesante, una vez más, nuestra vida de crecimiento, madurez, conectado con la revelación de su gloria en su segunda venida. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ha conectado a nuestro gozo, a nuestra alegría, a nuestra esperanza. ¿Será que el pueblo de Dios languidece en apatía y en un pseudo o falso crecimiento y madurez cristiana? Porque han desconectado este crecimiento de nuestra esperanza escatológica y nuestra herencia gloriosa en los cielos, en Cristo Jesús. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Comenzamos a ver aquí la intención de Dios de vindicar, mostrar, poner de relieve, llevar público a su novia, a su esposa.
y a sus obras hechas en fe por gracia en Cristo Jesús, mostradas al mundo. Tienen que ver con nuestra esperanza en Cristo. Así que ninguno de vosotros, versículo 15, padezca como homicida. Padecer como homicida sería faltar a este llamado a ser irreprensibles. ¿Se fijan? Un llamado que procede de nuestra irreprensibilidad posicional, de nuestra santidad definitiva en Cristo Jesús. Y es a no matar, a no ser homicida. ¿Qué más dice? Ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Podemos decir o adúltero, o etcétera, o etcétera, o etcétera. Las cosas que nos aquejan en la carne todavía. El Señor nos está llamando a ganar en irreprensibilidad, en que no se nos pueda acusar al respecto. Si Dios nos acusa, todo es perdido. Ciertamente, ¿verdad? Pero no estamos hablando aquí de esto ahora. Estamos hablando de que Dios quiere hacer pública, manifiesta la vida de su pueblo para vindicar su reino y condenar a aquellos que se le han opuesto. Y tus obras en Cristo van a ser instrumento, terreno y usadas por Dios para lograr esto. Tu vida de crecimiento en irreprensibilidad, en que no te puedan acusar públicamente, en que vas ganando en Cristo Jesús esta madurez y esta vida que agrada a Dios y que se manifiesta públicamente en esta dirección sincera, honesta, verdadera, de hacerle bien al prójimo, de vivir en justicia y en santidad delante de Dios y delante de los hombres. Dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, tengo noticias para ustedes. Hay solo dos maneras de padecer: o con Dios o sin Él. Pero no hay alternativa al padecer. El sufrir nadie lo puede evitar. La pregunta es si vas a sufrir con Dios, al lado de Cristo, o sin Él, y a espaldas de Él y en servicio del mal. Escoge tu sufrimiento. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Alguien puede decir: se me acabó el tiempo, hermanos. Se me acabó el tiempo. Pero quiero dejarlos con otra nota aquí en esta vida del Señor, preservarnos y hacernos crecer irreprensibles delante de Él en santidad para su bien. Pastor, pero yo fallo, pastor. Pastor, pero si conociera mis luchas, mis faltas, no tengo que conocer las tuyas. Harto estoy de conocer las mías. Harto estoy de conocer las mías. Pero mira, hermanos, vayamos a otro apóstol. Vayamos al anciano Juan. El anciano Juan en Primera de Juan nos dice ahí en Primera de Juan capítulo 1, versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces la luz de Cristo en nuestras vidas, hay algo que sucede. Tenemos comunión unos con otros. Ahí está el aspecto corporativo de esta nueva ciudad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabías que vivimos en una ducha y limpieza y purificación constante? No solamente aquella ducha, aquella limpieza que el bautismo representa en unión a la muerte y a la resurrección de Cristo, sino aquella limpieza en la cual venimos a conciencia diaria de nuestros pecados y a través del arrepentimiento y la fe, confesándoselo al Señor, somos prácticamente, personalmente santificados y preparados irreprensibles para la venida del Señor. Él nos limpia, Él nos lava. Dice: ¿cómo? Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios, a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Bendita limpieza en la sangre de Cristo de todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros, y también de la conciencia diaria y presente del pecado que quiere oscurecer la cruz de Cristo, la ciudad celestial y nuestra esperanza de gloria en Él. Bendita limpieza. Algo así como el Señor cuando se reunió con sus discípulos antes de ir a la cruz, ¿recuerdan? Ya acercándose aquel día, Viernes Santo. Ya ustedes están limpios por las palabras que os hablan. Pues si estoy limpio ya. ¿Y qué hizo el Señor? Espérense, tengo que acercarme a vuestros pies. Y dice entonces que Él les lavó los pies a sus discípulos. Porque el Señor no solo nos ha justificado, pero nos ha santificado para que caminemos en este propósito, en ser hallados irreprensibles en su venida, en santidad, en continuamente purificarnos, santificarnos. Esta limpieza del Señor y lavado de los pies, precisamente, aquellos que ya estaban limpios, representa la continua acción de la sangre, de la limpieza de Cristo a través de su persona y de su obra, que no solo nos limpia para justificación, sino que nos limpia para nuestras vidas diarias de servicio a Él en espera de su retorno y su venida. El Señor quiere limpiarte diariamente, lavar tus pies diariamente. Es algo así como cuando nos duchamos o nos bañamos. Pero la mejor ilustración creo que es la ilustración de nosotros como padres cuando lavábamos a nuestros bebitos. ¿Recuerdan tú lavando a tus infantes? Quizás Ruslan es el más cerquita. Recuerdo cuando yo bañaba a mi Isaac o a mi Rebequita. Qué gozo, con qué cuidado, con qué esmero, con qué ternura. Hermanos, si vosotros siendo malos, decía Jesús, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más no os hará vuestro Padre Celestial? Y hermanos, la dádiva que Dios nos ha dado es precisamente que en darnos a Cristo nos ha unido a aquel que es nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención, y la va a obrar personal en nuestras vidas corporativas como cuerpo y sociedad nueva en Cristo Jesús hasta el día de final en gloria. El Señor te está lavando. Él se acerca a ti. Pastor, mi pecado. Hey, es tiempo de baño, es tiempo de ducha. Deja que el Padre, preséntate al Padre como vivo de entre los muertos. Él te limpia, Él te purifica, Él lava tus pies. Lo hace con esmero, lo hace con cuidado, lo hace con ternura, lo hace con amor. Lo hace porque te está preparando como su novia, porque te ama. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos, aquel que nos defiende, que juzga nuestra causa y que nos va a manifestar como sus hijos, como la ciudad de justicia celestial en el día de su venida, para ser admirado entre su pueblo y para la confusión y vergüenza perpetua de sus adversarios. Sea el nombre de Dios bendito. Gracias y paz, hermanos. Que Dios les guarde en el amor de Cristo. Nos vemos el viernes a las 8 y el domingo a las 10 de la mañana para el desayuno. Saludos.